Muy buenas tardes, mi nombre es Sergio Emerson y les saludo de la República del Perú. Quiero en esta oportunidad agradecer a Latin Juris por la invitación y por estar presente en este ciclo de conferencias que nos permite debatir temas muy importantes de realidad mundial. Y un tema muy importante, lo cual nos preocupa también acá en territorio peruano, por ejemplo, es respecto a esta pandemia mundial que viene a ser la enfermedad del coronavirus o COVID-19. Esta situación nos puso en jaque y a nivel de quienes trabajamos, por ejemplo, dentro de la entidad pública, podemos darnos cuenta que hubo afectaciones respecto, por ejemplo, a los plazos dentro de un proceso de investigación. Razón por la cual vamos a mencionar, por ejemplo, la existencia de plazos en los cuales se han tenido que suspender a razón precisamente de este tema del coronavirus o COVID-19, porque detrás de todo proceso de investigación tengamos en cuenta también que está un bien importante jurídico tutelado que viene a ser la salud pública. Respecto a ello, a efectos de entender, vamos a empezar mencionando aquella definición respecto a lo que viene a ser la salud pública. Y por ende empezaríamos mencionando, por ejemplo, de que viene a ser el conjunto de políticas a través del cual se busca mejorar la calidad de vida de la población. A través de estas políticas también se busca prevenir lo que son las enfermedades o, como en el caso del COVID-19, se busca enfrentarlas también. En ese sentido, en el caso peruano, se han promulgado decretos supremos precisamente para hacer frente a este problema del coronavirus o COVID-19. Dentro de ello, por ejemplo, se ha declarado ya hace unos 15 días atrás un decreto de emergencia declarando por 90 días emergencia sanitaria en el territorio peruano. Luego de ello, se ha declarado también la inamovilidad, por ejemplo, ahora en el horario de 6 de la tarde a 5 de la mañana. Sin embargo, hay lugares del Perú donde podemos mencionar, por ejemplo, la ciudad de Piura, en la cual la restricción se hace desde 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Y todas estas medidas que se han dado son efectivamente para hacer frente a este problema del coronavirus. Sin embargo, podemos ver que a pesar, por ejemplo, de la existencia de normas, de decretos que los presidentes en diferentes partes del mundo han decretado, parte de la ciudadanía, sin embargo, hace caso omiso muchas veces a estos temas. Entonces, ahí podríamos estar señalando en un primer momento, por ejemplo, la existencia que muchos han señalado, la vulneración de ese derecho a la libertad existente. Nosotros sabemos de que este derecho a la libertad es un derecho fundamental que tiene el ser humano. Mediante el derecho a la libertad solo se puede restringir a través de una causa fundada y emitida, por ejemplo, por un juez. Si antes no se da ello, por ejemplo, no tendríamos a bien de tener que restringir ningún derecho fundamental. Sin embargo, en estados de emergencia es necesario la restricción, por ejemplo, de este derecho fundamental a la libertad, sin lugar a dudas. Ante ello, por ejemplo, nuestra legislación nacional, en el caso peruano, prevé dos artículos muy importantes. Uno de ellos, el artículo 189 y el otro el artículo 192 del Código Penal, en el cual señala en el primero, en el artículo 189, por ejemplo, una sanción a aquella persona que vulnera y contagia a las demás de una enfermedad peligrosa contagiosa. La descripción de esta normativa penal señala lo siguiente: el que a sabiendas que posee una enfermedad peligrosa o contagiosa y logra propagar esta enfermedad a otra persona, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 10 años. Sin embargo, esta descripción del tipo penal tiene un agravante, porque, por ejemplo, si a consecuencia de ese contagio se logra también la vulneración de otro bien jurídico tutelado, que viene a ser en este caso, por ejemplo, la vida, y se le ocasiona lesiones graves o posterior muerte, entonces ahí tenemos un agravante en el territorio nacional peruano, que va a ser no menor de 10 años ni mayor de 20 años de pena privativa de libertad. Entonces, ante esa explicación jurídica, queremos hacer entender a la ciudadanía
que cuando son decretados y han ido a hacerse la prueba del hisopado y saben que tienen la enfermedad del coronavirus o COVID-19, tienen que guardar la debida cuarentena. De igual forma, la otra descripción en el artículo 292 de ese apartado y Código Penal señala, por ejemplo, aquellas personas que violan las normas sanitarias. Dentro de ello estamos hablando de la restricción existente o del famoso toque de queda que se tiene que dar a la ciudadanía a efecto de que estos no puedan salir del lugar donde se encuentran. Entonces, si una persona quebranta, por ejemplo, ese toque de queda, en el caso del territorio nacional, vamos a ver que va a responder penalmente. Entonces, si hablamos ante ese tipo de situaciones, la restricción de un derecho fundamental a la libertad es realmente admisible en estados de emergencia. Hablamos de personas en libertad. El otro lado de la moneda va a ser aquellas personas, por ejemplo, que se encuentran en los establecimientos penitenciarios. Y ahí vamos a ver que la finalidad que tienen las personas que están purgando condena precisamente es la resocialización. Y dentro de la resocialización existente tiene que darse condiciones adecuadas, no solamente en el aspecto laboral, sino en el aspecto de salubridad de las personas que se encuentran purgando alguna sentencia. Ahí nació, por ejemplo, la primera problemática en algunos países o parte de las regiones, en el cual se señalaba qué sucede si una de las personas que está dentro del establecimiento penitenciario es portador del COVID-19 o coronavirus. Ante esa situación sabemos que la Organización Mundial de la Salud ya ha señalado que es una enfermedad contagiosa. Al ser una enfermedad contagiosa, por ejemplo, de una persona contagiada con el coronavirus, fácilmente podría contagiar a 3 a 4, así estas personas no estén cercanas solamente por un estornudo. Y nosotros sabemos que en índices, por ejemplo, muchas veces de enfermedades se han dado mucho en los establecimientos penitenciarios, como puede ser la tuberculosis. Ante esa situación, por ejemplo, se manifestaba lo siguiente: ¿qué hacemos ante esa situación si una persona que está dentro de un establecimiento penitenciario tiene, por ejemplo, la enfermedad del coronavirus? ¿Qué tipo de habeas corpus se podría plantear ante esa situación? Y ahí nacía la primera problemática. ¿Podría acaso plantearse el tema propiamente del habeas corpus? Porque si nosotros señalamos esto, en el caso de la legislación peruana, va a funcionar cuando existe una omisión o una vulneración a un derecho fundamental a la libertad. Sin embargo, nosotros ya hemos mencionado que en caso de emergencia, la libertad está siendo restringida, razón por la cual no existe ningún tipo de vulneración. Y quienes se encuentran dentro del establecimiento penitenciario también saben que tienen que cumplir la condena que se le están dando. Pero si existe alguna persona que se encuentra dentro del establecimiento penitenciario y tiene alguna enfermedad, definitivamente las medidas se tienen que adoptar. Ahí se señalaba, por ejemplo, de que tendrían que haber existido medidas previas. Por ejemplo, el hecho de que se restrinja la visita en forma acumulada a las personas que están purgando una condena, por ejemplo. Luego, tener los suficientes mecanismos necesarios a efecto de que se garantice la salubridad de los establecimientos penitenciarios. Sin embargo, por ahí alguien señalaba lo siguiente: la sobrepoblación carcelaria es un problema latente y existente. En ese sentido, por ejemplo, habría que entender de que tenemos que tener políticas de prevención ante desastres como lo que es ahora el COVID-19 o conocido también como el coronavirus. Entonces, ante esa situación se planteaba lo siguiente: el habeas corpus por tema de libertad jamás se va a tener a bien de presentar. Sin embargo, este habeas corpus también procede por derechos conexos. Es decir, no solamente la libertad, sino podemos hablar de un derecho fundamental que viene a ser la salud, por ejemplo. Este bien jurídico tutelado importante que tiene que gozar no solamente las personas que gozan de libertad de tránsito, sino aquellas personas que están restringidas de derecho. Entonces, en ese sentido, uno señalaba, por ejemplo, el siguiente aspecto: podría plantearse, en ese caso,
una forma, por ejemplo, en un primer caso, si las personas que se encuentran dentro del establecimiento penitenciario sabemos que es un peligro latente, es una amenaza, y ante una amenaza también procede el tema del habeas corpus. Entonces, en ese caso, el tipo de habeas corpus que se podría plantear, señalaron algunos juristas, en el caso peruano, sería el habeas corpus, por ejemplo, preventivo. ¿Y por qué el habeas corpus preventivo? Porque ante una amenaza latente, esto sería el medio a efecto, por ejemplo, de quienes están cumpliendo casos de prisión preventiva, podían variarlo al caso de arresto domiciliario. Y esto tenía una preponderancia muy interesante. Se estaba evaluando en razón de lo siguiente, por ejemplo. Se tenía en cuenta en un primer momento de que había que analizar si se va a admitir un habeas corpus preventivo, habría que ver la población vulnerable. Y dentro de ello, por ejemplo, vamos a ver algo que científicamente nos han señalado y lo otro, el enfoque de la realidad. Porque si a nosotros nos han mencionado hace un tiempo atrás que población vulnerable son los niños pequeños, las personas mayores de 60 años o más, y también vamos a tener a la persona que tienen diabetes, la persona que tienen hipertensión arterial, tienen algún tipo de enfermedad, entonces son personas que van a estar más vulnerables al tema del contagio del coronavirus. Entonces se tenía la primera solución. Por ejemplo, en el caso de personas que están purgando prisión preventiva, podría variarse eso a un arresto domiciliario en el sentido, por ejemplo, si la persona que está sufriendo prisión preventiva es una persona mayor de 60 años, ¿correcto? Y luego, entonces, si hablamos mayor de 60 años, estamos hablando posiblemente de una cuestión de un posible contagio o de una amenaza latente, ¿correcto? La siguiente situación, no sea mayor de 60 años, pero sea una persona que tenga algún tipo de anomalía física, sea diabetes, hipertensión arterial, por ejemplo, problemas respiratorios, el tema del asma, y en ese caso, por ejemplo, podría variarse la prisión preventiva a un arresto domiciliario. Ante esa propuesta se han dado muchas situaciones, por ejemplo, de presentaciones de este tipo de habeas corpus, precisamente para hacer una variación. Sin embargo, se ha analizado dependiendo de las situaciones. Hasta la fecha, por ejemplo, por lo menos en el caso peruano, no se ha visto persona, o por lo menos del conocimiento público que se tiene, no hay persona que está en un establecimiento penitenciario que todavía está contagiado con tema de COVID-19 o coronavirus. En ese sentido, se sobreentiende que los establecimientos penitenciarios, por ejemplo, tienen las medidas sanitarias a efectos de hacer frente a este tipo de situaciones. En ese sentido, se dice que la primera medida sería no permitir ya la visita de los familiares. Obviamente esto a efectos de que no se pueda propagar un contagio. La siguiente forma, dotar de las medidas de salubridad adecuadas a cada uno de los internos, a efectos, por ejemplo, de que tampoco pueda haber ni siquiera una mínima posibilidad de poder infectarse con este tema del COVID-19 o coronavirus. Siguiente situación, de que se adopten medidas y quizás se puedan también trasladar a algunas, en el caso de las carceletas sobrepobladas, a algunos otros lugares, a efectos, por ejemplo, de que no se tenga una población vulnerable donde prácticamente se encuentren todos demasiado juntos. Y si tenemos en cuenta la medida de un derecho fundamental a la salud, el hecho de estar bastante personas juntas es pasible, por ejemplo, de un posible contagio. Sin embargo, eso es el tema del habeas corpus preventivo. Sin embargo, muchas veces, si se menciona, como yo estaba señalando, en el presente caso todavía no se tiene alguna persona que está en un establecimiento penitenciario con COVID-19 o coronavirus, no podríamos nosotros aceptar un tema de habeas corpus preventivo. Entonces la situación variaría a efecto, por ejemplo, de presentar otro tipo de habeas corpus que vendría a ser el habeas corpus correctivo, por ejemplo. En ese sentido, el habeas corpus correctivo sí la situación varía totalmente, porque ahí, por ejemplo, se va a tener a bien de presentar, pero si vemos que las condiciones de salubridad del establecimiento penitenciario no son las adecuadas. Entonces, si las condiciones de un establecimiento penitenciario no garantizan
el tratamiento de salubridad de los internos, ahí habría que analizar caso por caso, a efecto, por ejemplo, de buscar mecanismos primero para poder garantizar la correcta salubridad de los internos. Y de ser necesario, posiblemente habría que cambiar, en el caso sobre todo no de los sentenciados, sino de los que están con prisión preventiva, modificar ese arresto de prisión preventiva por un arresto domiciliario o por un tema quizás de grillete electrónico. Entonces, ahí, por ejemplo, estas situaciones que vivimos nos han dado una cachetada prácticamente a quienes, por ejemplo, se encuentran trabajando dentro de la INPE en ocasiones. Porque, y no solo ellos, sino a cualquier entidad y al mundo entero, me parece, porque uno, por ejemplo, no estaba preparado con semejante pandemia, con semejante foco infeccioso existente a nivel mundial, como es el coronavirus, que nos puso los pelos de punta. Entonces, yo escuchaba por ahí a algunos letrados y juristas que mencionaban que a nivel mundial, por ejemplo, no estamos a veces preparados para este tipo de situaciones. Y al no estar preparado ante este tipo de situaciones, lamentablemente vemos en ocasiones situaciones tan penosas como siniestros o tantas personas muertas. Entonces, la mejor regla existente hubiese sido la prevención. Pero como estamos en este motivo existente ya de lucha contra el coronavirus, la mejor forma de hacer frente en ese momento es acatar las órdenes que dan los presidentes de cada uno de los países hermanos, de los diferentes países hermanos, en razón de que de la frase típica que se hizo famosa es quédate en tu casa o yo me quedo en mi casa. Entonces, el hermano latinoamericano, europeo, tiene que acatar esa orden a efecto, por ejemplo, de que no se pueda seguir propagando esta enfermedad, llegar al pico más alto y de ahí empezar el descenso. Entonces, estas figuras, por ende, que yo les estaba señalando en los establecimientos penitenciarios, están todavía en análisis. Porque si para empezar partimos del tema de la presentación de los habeas corpus que se van a tener que dar a efectos, por ejemplo, de que se tengan que cambiar cambiar a un arresto domiciliario, habría que valorizar. Pero ahora estamos con el tema de tiempo. Entonces ahí ingresa el otro siguiente problema que he estado mencionando: la paralización de los procesos existentes. No solamente en este tipo de situaciones, sino los procesos en general. En el caso, por ejemplo, de las fiscalías, en el caso peruano, solamente están funcionando las fiscalías de turno, también medicina legal, pero el grupo de fiscales todavía no tiene una participación porque eminentemente se está prevaleciendo este tema de la salubridad. Entonces, en ese estado de emergencia existente, si bien es cierto, el cuidado a la salud tiene que existir, sin embargo se ven algunos problemitas de que, como por ejemplo, el retraso de los plazos, el retraso de los procesos, que finalmente al término de regreso habría que ver precisamente qué se realiza. En ese sentido, ya se ve por lo menos que hoy en día la tecnología nos permite a nosotros estar más unidos. Es decir, si bien es cierto, yo puedo estar dando una exposición de acá, en el caso de Perú, pero las personas que me están viendo en estos momentos nos podemos conectar. Entonces, han habido y existen audiencias todavía que se están dando de esta manera. Entonces, es posible que sigamos avanzando con un tema del teletrabajo que sí se está viendo en sectores privados y que también se ve un tema de este teletrabajo ya en cuestiones de entidades del Estado. ¿Y esto a efectos de qué? Como estaba señalando, a efectos precisamente de que no se pueda seguir retrasando el plazo. Y esto no afecte finalmente, por ejemplo, a aquellas personas que están cumpliendo una prisión preventiva. ¿Y por qué señalo quienes están cumpliendo una prisión preventiva? Porque se ha mencionado, y les pregunto a ustedes, como les decía, el habeas corpus correctivo que se va a tener a bien de señalar es precisamente aquel que se presenta cuando se ve de que en un establecimiento penitenciario, por ejemplo, no se encuentran las medidas de salubridad adecuadas. O sea, y si a eso analizamos más a fondo la situación, requeramos de que este tema de enfermedad, por ejemplo, del COVID-19 o coronavirus,
es un tema de riesgo latente. Y al ser un tema de riesgo latente, no es necesario esperar todavía que exista, por ejemplo, un contagio, sino de que se tengan que tomar las medidas. Por ende yo decía que si el plazo, si ahorita en el caso procesal no se sigue trabajando, ¿el plazo se habrá congelado o el plazo seguirá su curso, por ejemplo? Si el plazo sigue su curso, eminentemente no se están haciendo ningún acto de investigación y eso a la larga va a traer muchos problemas. Pero si el plazo no se está contando, está congelado, ahí va a existir otro problema existente y ese problema existente va a ser precisamente a las personas que están teniendo el caso del tema de haberlo declarado fundado, el caso de la prisión preventiva. Entonces, eso es algo muy importante que debemos tener en cuenta y que también se debe valorar dependiendo de cada caso en particular, ¿correcto? De igual forma, bueno, llegando ya a la parte final de mi exposición, quiero agradecerles a cada uno de ustedes que están en contacto bajo esta transmisión que hace Latin Juris, agradecerles a ellos por la gentil invitación y predisposición de seguir difundiendo. Creo, estimados amigos latinoamericanos, de que si acatamos las órdenes, si trabajamos en forma consensuada, organizada, vamos a superar estos problemas existentes. Es solamente una prueba que estoy convencido sacaremos adelante y estaremos de acá a unos tiempos simplemente recordando esta situación como aquel acontecimiento amargo que pasó en nuestras vidas, pero ya con la experiencia de prevenir futuras enfermedades que se puedan ocasionar. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Espero verlos en una próxima oportunidad. Mi nombre es Sergio Emerson de la Hermana República del Perú. Nos vemos.